Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a analizar el capítulo número 12 de este libro de análisis y diseño de sistemas orientados a objetos con UML. Bien, vamos a comenzar este reconociendo un poquito el mapa. Ya sabemos que está sectoriado por colores y en este caso solo tenemos tres temas principales. Vamos a empezar a hablar un poco sobre el capítulo 12 que nos habla de la construcción. Vamos a acercarlo un poco. Listo. El capítulo 12 nos habla de lo que es la construcción. Bien, este capítulo analiza las actividades que son necesarias para construir con éxito un sistema de información, como programar, probar y documentar el sistema. Bien, a lo largo de los videos y de los capítulos de este libro hemos ido desarrollando lo que son los planos de software. Por lo tanto, en este capítulo 12 de construcción, el analista se debe concentrar ya un poco más en lo que es realizar las pruebas, porque si bien es cierto, el analista únicamente es el arquitecto de los planos de software, mientras que para el desarrollo o la ejecución de dichos planos se encuentran personas encargadas, tales como los programadores. Bien, entonces vamos a empezar abordando el primer tema, que es la gestión de la programación. Bien, en general los analistas de sistema no escriben programas, como les mencionaba. Las personas que hacen eso son los programadores. Por lo tanto, vamos a tener que asignar programadores. El primer paso en la programación va a ser asignar módulos a los programadores. Por ejemplo, módulos clase, objeto o método. Estos tienen que ser bastante separados y distintos de los otros módulos. Una de las reglas de desarrollo es que en cuantos más programadores, más tiempo va a tomarnos el realizar el desarrollo de nuestro sistema de información, porque la organización o la coordinación que van a necesitar los programadores va a ser mucho más amplia, va a ser mucho más vasta. Entonces vamos a tener que gastar un poquito más de tiempo en coordinar de manera correcta todos los programadores y los módulos que les hemos dividido. Bien, tenemos también lo que son las actividades de coordinación. Dentro de estas actividades de coordinación, lo más común es que el grupo tenga una reunión de proyecto que por lo general se la realiza semanalmente para analizar cualquier cambio en el sistema que haya surgido durante la última semana o cualquier problema que se haya presentado. También tenemos otras formas para mejorar lo que es la coordinación, y otro método es crear la creación y el seguir ciertos estándares que pueden ser reglas formales, como simplemente para nombrar archivos o formularios. También pueden ser otras reglas que van acorde a algunos lineamientos preestablecidos para que no exista confusión entre programadores, es decir, para mejorar lo que es una comunicación de código. También se deben establecer mecanismos para mantener el esfuerzo de programación bien organizada. Muchos equipos de proyecto suelen establecer tres áreas en las que los programadores suelen trabajar. Un área de desarrollo, luego tenemos un área de prueba y también tenemos un área de producción. Estas áreas pueden ser directorios diferentes en el disco duro de algún servidor, o pueden ser diferentes servidores, inclusive diferentes ubicaciones físicas. El punto es que los archivos, los datos y también los programas deben estar separados en función de un estado de finalización. Mantener los archivos y los programas en diferentes lugares según el estado de finalización nos va a ayudar a poder administrar el control de cambios, la acción de coordinar un sistema a medida que va cambiando con lo que es la construcción. Luego también vamos a tener que administrar nuestro horario. Dentro del análisis y el diseño casi siempre se necesita refinar ciertas cosas durante el avance del proyecto, es decir, durante su construcción.
porque puede ser algo complicado desarrollar lo que es una evaluación exacta del cronograma del proyecto. Un conjunto de estimaciones que han sido realizadas de manera correcta suelen tener un margen de error del 10%, y cuando se llega también al paso de construcción, ¿no? Entonces, una de las causas más comunes para los problemas de programación es el desplazamiento de alcance. Este se produce cuando se agregan nuevos requisitos al proyecto cuando ha finalizado el diseño del software. Es decir, cuando el usuario ya en la fase de construcción deja entrever que necesita algo más, que hay que agregarle algo más al sistema que no fue tomado en cuenta durante el análisis y el diseño de los planos de software. Entonces, este desplazamiento de alcance es un problema. ¿Por qué? Porque va a afectar en el horario que tenía o en el cronograma que se tenía preestablecido para lo que era la creación del sistema en sí. También vamos a tener lo que son los desfases diarios. Estos desfases diarios suelen darse por la demora que a veces suelen tener ciertos programadores con el desarrollo de algunos módulos. No siempre, como se mencionaba, se puede ser exacto y preciso con el cronograma de la creación de ciertas clases o de ciertos métodos. Entonces, suele suceder que los programadores se retrasan, y este desplazamiento asimismo de tiempo o un desfase diario debe ser tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no suele ser uno, sino suelen ser varios. Y todos estos desfases diarios al final del proyecto pueden llegarse a convertir en días completos, inclusive hasta en semanas. Luego también vamos a revisar lo que son los problemas culturales. Uno de los principales problemas que enfrentan las organizaciones de desarrollo de sistemas es la deslocalización de los aspectos de implementación en el desarrollo de sistemas de información. Al administrar programadores en un entorno que es multicultural, también vamos a tener que considerar lo que es la dimensión del tiempo, porque debemos entender cómo la cultura considera el tiempo muy importante para tener tanto un producto exitoso como también un proceso que ha sido desarrollado con éxito. Con respecto a lo que es la prevención de la incertidumbre, la elección del enfoque de desarrollo de sistemas podría verse afectada. Al administrar programadores en una cultura que es masculina, puede llegar a ser fundamental proporcionar reconocimiento a los miembros que tienen un rendimiento más alto dentro del equipo, porque reconocer a los equipos de mayor rendimiento motiva a los demás equipos a seguir superando, ¿no? Entonces, por otro lado, también se considera que en una cultura femenina es muy importante garantizar que el lugar de trabajo sea un entorno de apoyo y no sea un entorno algo competitivo y enriquecedor. Vamos a pasar al siguiente tema, es de desarrollo de la documentación. Bien, el desarrollo de la documentación del sistema debe hacerse durante el desarrollo del sistema. En muchos sentidos, la documentación de un sistema suele llegar a ser un sistema. Entonces, desarrollar la documentación puede seguir un enfoque similar, pero un poco más simple que el desarrollo del software en sí. Entonces, la documentación del sistema va a estar destinada a ayudar a los programadores y también a los analistas a comprender el software de aplicación, y también permite compilarla y mantenerla después de que se haya instalado el sistema. La documentación del sistema es en gran medida un subproducto del proceso de análisis y diseño de sistemas, y se crea a medida que vamos desarrollando el proyecto, como les mencionaba. La documentación del usuario. La documentación del usuario está diseñada para ayudar al usuario a operar el sistema, aunque en la mayoría de los equipos de proyecto se espera
que los usuarios hayan recibido alguna capacitación o que por lo menos hayan leído lo que son los manuales de usuario antes de empezar a operar lo que es el sistema. En muchos casos esto no siempre llega a ocurrir. Entonces, para obtener una documentación de buena calidad, el proceso generalmente toma alrededor de 3 horas por página para la documentación en papel o 2 horas por pantalla para la documentación en línea. Por lo que la documentación, entre comillas, simple, como un manual de usuario de 10 páginas y un conjunto de 20 pantallas de ayuda, demora alrededor de 70 horas. Por supuesto, la documentación de menor calidad se puede llegar a producir un poquito más rápido. Entonces, el tiempo requerido para desarrollar y probar la documentación del usuario debe integrarse en lo que es el plan del proyecto. La mayoría de las organizaciones planifican el desarrollo de la documentación se vaya iniciando una vez que el diseño de lo que es la interfaz y las especificaciones del programa ya estén completos. La documentación en papel es un poco más sencilla porque es más familiar, podría decirse, para lo que son los usuarios, en especial para los que son principiantes y tienen menos experiencia en el ámbito informático. La documentación en línea puede requerir que los usuarios aprendan un conjunto de comandos o de algunos otros métodos de navegación por internet. Entonces, hay 4 puntos fuertes en lo que es la documentación en línea que nos van a garantizar que se convierta en una forma dominante para lo que es el siglo XXI. La búsqueda de información suele ser más simple porque el usuario puede escribir una variedad de palabras clave para ver información casi de manera instantánea. Entonces vamos con los tipos de documentación. Tenemos 3 tipos: la referencia, el manual de procedimientos y también los tutoriales. Los documentos de referencia están diseñados para ser utilizados cuando el usuario lo necesite, para aprender a cómo realizar alguna función específica. Ahora, los manuales de procedimientos nos van a describir cómo realizar tareas comerciales. Cada elemento del manual de procedimientos tiene una guía de usuario a través de una tarea que a veces requiere varias funciones o varios pasos en lo que es nuestro sistema, por lo que cada entrada suele ser un poco más larga que una entrada en un documento de referencia. Y por último también vamos a tener lo que son los tutoriales, que estos obviamente enseñan a las personas a cómo usar los que son los principales componentes que tiene nuestro sistema. Cada entrada en el tutorial suele ser más larga que lo que son las entradas del manual de procedimientos, y las entradas generalmente están diseñadas secuencialmente. Ahora, independientemente del tipo de documentación del usuario, el proceso general para realizar su desarrollo es bastante similar. Vamos a ver lo que es el diseño de estructura de documentación. La estructura general que se utiliza en la mayoría de documentos en línea, ya sean lo que son los documentos de referencia, los manuales de procedimiento o los tutoriales, va a ser desarrollar un conjunto de controles de navegación, de documentación, que van a conducir al usuario a temas de documentación. Los temas de documentación por lo general vienen de 3 fuentes: lo que son el conjunto de comandos, el conjunto de temas y las definiciones de términos importantes. Entonces, la primera es el conjunto de comandos. Este conjunto de temas es muy útil cuando el usuario quiere entender cómo se usa algún menú o algún comando en específico o en particular. Luego vamos a tener un poco más utilidad con lo que son el conjunto de temas, porque estos se van a centrar en cómo realizar ciertas tareas. Generalmente en los escenarios de uso o en los casos o en los diagramas de ventanas y los diagramas de casos de uso reales del diseño de la interfaz de usuario. Bueno, esto aquí lo revisamos en el capítulo 10.
A ver, estos temas van a llevar al usuario a través de un conjunto de pasos que son necesarios para realizar alguna tarea. Y por último, las definiciones de términos importantes suelen ser los casos de uso y también las clases del sistema, pero en ciertas ocasiones también suelen incluirse los comandos. La escritura de temas de documentación. El formato general de los temas es bastante similar en todos los sistemas de aplicaciones y también en los sistemas operativos. Estos por lo general comienzan con títulos claros, seguidos de un texto introductorio y por último una serie de pasos o también una metodología. La identificación de términos de navegación. Bueno, a medida que nosotros vamos redactando y escribiendo los temas de documentación, vamos a comenzar a identificar ciertos términos que son los que se van a utilizar para ayudar a que los usuarios encuentren los temas. Uno de estos métodos, por decirlo así, es la tabla de contenidos, que suele ser la más sencilla, ya que puede ser desarrollada a partir de una estructura lógica de los temas de documentación. La primera fuente de términos es el conjunto de comandos. Este conjunto de comandos suele estar en la interfaz de usuario y puede denominarse como abrir el archivo, modificar el cliente o imprimir órdenes abiertas. Todos los comandos contienen dos partes, lo que son la acción y el objeto. Va a ser importante desarrollar el índice para ambas partes porque los usuarios pueden buscar información usando cualquiera de las dos partes. La segunda fuente va a ser el conjunto de conceptos. Principalmente este conjunto de conceptos se encuentra en el sistema y a menudo son los casos de uso y también las clases. Y por último también vamos a tener el conjunto de tareas comerciales. Estas tareas comerciales las realiza el usuario y suelen ser como solicitar unidades de reemplazo o simplemente hacer una cita. Vamos a pasar a lo que es el diseño de pruebas. Bien, las pruebas son un poquito más críticas para lo que son los sistemas orientados a objetos. ¿Por qué? Porque estos se basan en lo que es la encapsulación, el polimorfismo, la herencia, la reutilización y también se basan en los productos reales que son orientados a objetos. Las pruebas orientadas a objetos deben realizarse de manera sistemática y los resultados también se deben documentar para que el equipo del proyecto sepa qué es lo que se ha probado y qué es lo que no. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito de estas pruebas? Bien, el propósito será descubrir las diferencias entre lo que el sistema realmente hace y lo que el sistema debería hacer. Bueno, por decirlo en otras palabras, vamos a tener que descubrir tantos errores como sean posibles. Las pruebas son algo que deben tener lugar durante el desarrollo del sistema y no simplemente en el final, porque por lo general cuando los desarrolladores que somos un poco novatos tenemos esa tendencia a primero desarrollar el sistema y al finalizar empezar a realizar lo que son las pruebas, pero se aconseja ir realizando pruebas mientras se va desarrollando el sistema, porque esto nos ahorra tiempo y también le ahorra dinero, ya que si ocurre algún problema podemos darnos cuenta con anticipación a que si el sistema ha sido terminado en su totalidad. Luego también vamos a tener lo que son las planificaciones de prueba. Las pruebas comienzan con el desarrollo de un plan de prueba que nos define una serie de pruebas que van a ser llevadas a cabo. Debido a que las pruebas que se llevan a cabo durante el desarrollo de un sistema que al menos está orientado a objetos, se debe desarrollar un plan de prueba al comienzo del desarrollo del sistema y también se debe ir actualizando este plan constantemente a medida que nuestro sistema va evolucionando y vamos encontrando los errores o alguna otra
eventualidad que surja en el desarrollo del sistema. El plan de prueba debe abordar todos los productos que se van creando en el desarrollo del sistema. Hay que tenerlo en cuenta porque debemos probar cada una de las partes que han sido desarrolladas. Entonces, es mucho más fácil diseñar pruebas cuando estas se crean en diferentes representaciones de análisis y diseño que simplemente esperarlas y diseñarlas durante la construcción del sistema. Tenemos varios tipos de pruebas, lo que son las pruebas unitarias, las pruebas de integración, las pruebas de sistema y por último las pruebas de aceptación. Las pruebas unitarias son las que se enfocan en una sola unidad, por ejemplo la clase. Hay dos enfoques para las pruebas unitarias: la prueba de caja negra y la prueba de caja blanca. Bien, la prueba de caja negra es la más utilizada porque cada clase representa un objeto encapsulado. En este caso se va a analizar el sistema por encima, por decirlo así, es decir, se va a probar el sistema simplemente la parte gráfica, cómo es su funcionamiento y si los resultados que arroja son los esperados. Mientras que en una prueba de caja blanca, las pruebas van mucho más allá y pueden llegar a revisiones de código, también pueden realizarse revisiones función por función o método por método, y también se pueden llegar a revisar incluso si los atributos se encuentran en las clases correctas. Luego vamos a tener también lo que son las pruebas de integración. Estas nos van a evaluar si un conjunto de clases trabajan juntas y si trabajan sin algún error. Esto nos asegura que las interfaces y los enlaces entre las diferentes partes del sistema vayan a funcionar de forma correcta. Para ello hay 4 enfoques para estas pruebas de integración: las pruebas de interfaz de usuario, lo que son las pruebas de casos de uso, las pruebas de interacción y también las pruebas del sistema. Vamos a ver ahora lo que son las pruebas del sistema. Estas pruebas también evalúan, al igual que las pruebas de integración, un conjunto de clases que trabajan juntas y sin error, pero la diferencia es que estas pruebas de sistema tienen un alcance mucho más amplio. Y por último tenemos lo que son las pruebas de aceptación, que son realizadas por el usuario y tienen el apoyo también de lo que es el equipo de proyecto. Se dividen en 2 etapas, lo que son la prueba alfa y la prueba beta. Entonces, en la prueba alfa, el usuario junto con el equipo de proyecto va a probar el sistema con datos que son creados de forma aleatoria, y para la prueba beta ya se ingresa el sistema a un entorno un poco más profesional y para un entorno más similar al que se va a desarrollar. Bien, esto ha sido todo por el capítulo 12 del libro de análisis y diseño de sistemas sonidos objetos.